Nikola Tesla nació el 10 de julio de 1856 en Smiljan, Imperio Austrohúngaro, territorio de la actual Croacia. Hijo de Milutin Tesla, un sacerdote ortodoxo, y Joka Mandek, su madre, quien tenía un talento especial para la fabricación de herramientas para el hogar y memorizaba numerosos poemas serbios, pero nunca aprendió a leer. Nikola Tesla fue el cuarto de 5 hermanos. Danje, su hermano mayor, falleció en un accidente de equitación cuando Nikola tenía 5 años. En 1862 su familia se traslada a Gospić. A la edad de 10 años, inició su estudio de idiomas, incluyendo alemán, inglés y francés, además de construir un pequeño motor eléctrico para encender una bombilla. En el año 1870 se mudó a Karlovac, Croacia, con el fin de asistir al Gimnasio Real de Gospić, donde fue influenciado por su profesor de matemáticas, Martin Sekulic. Desde temprana edad, demostró un talento excepcional para las matemáticas. Después de completar sus estudios en 1873, regresó a su ciudad natal y contrajo cólera. Durante 9 meses estuvo enfermo y al borde de la muerte en varias ocasiones. Su padre le prometió enviarlo a la mejor escuela de ingeniería si lograba recuperarse. En el año 1874, Nikola Tesla escapó a Tomingaj, cerca de Gračac, con el fin de eludir su reclutamiento en el ejército austrohúngaro. En 1875 logró inscribirse en la Escuela Politécnica de Graz, Austria, gracias a una beca. Durante su primer año, nunca faltó a ninguna clase y obtuvo las calificaciones más altas que se podían obtener. Mientras estuvo allí, estudió los usos de la corriente alterna. Sin embargo, al finalizar su segundo año, perdió su beca y se convirtió en un adicto a los juegos de azar. Durante su tercer año, decidió apostar el dinero de su matrícula. En diciembre de 1878, partió de Graz y cortó contacto con sus familiares y amistades, quienes creían que se había ahogado en el río Mura. En relación a su estancia en Graz, Nikola Tesla afirmaba haber trabajado 20 horas diarias, incluso domingos y feriados. Viajó a Maribor, actualmente Eslovenia, donde consiguió su primer trabajo como asistente de ingeniería durante un año. En este lapso de tiempo, atravesó por una crisis nerviosa. Más tarde, su padre lo convenció de proseguir sus estudios en la Universidad Carolina en Praga. Tras de la muerte de su padre en 1879, Nikola descubre un atado de cartas de sus profesores de Graz dirigidas a su padre, comunicándole que, de no ser retirado de la escuela, su hijo podría perder la vida por exceso de trabajo. Durante el verano de 1880, mientras estudiaba en la Universidad Carolina en Praga, se vio influenciado por Ernst Mach. A pesar de ello, solo logró completar un curso ya que llegó tarde para poder inscribirse en más asignaturas. Además, no estudió griego ni checo, asignaturas obligatorias, solo asistía a conferencias como auditor en la universidad, sin recibir calificación de lo cursado. Decidió mudarse a Budapest con el propósito de trabajar bajo las órdenes de Tivadar Puskás en una empresa de telecomunicaciones, la Compañía Nacional de Teléfonos, que se inaugura en 1881. Allí, tuvo la oportunidad de conocer a Nebojša Petrović, un joven inventor serbio que residía en Austria. Juntos, colaboraron en un proyecto que involucraba el uso de turbinas gemelas para generar energía de forma continua. Nikola Tesla se había convertido en el jefe de los electricistas de la compañía y, posteriormente, se desempeñó como ingeniero del primer sistema telefónico del país. Además, desarrolló un dispositivo que era un repetidor telefónico o amplificador, aunque otras sugieren que podría haber sido el primer altavoz. En el año 1882, se unió a la Continental Edison Company en Francia con el propósito de diseñar y perfeccionar equipos eléctricos. Fue el creador del motor de inducción y comenzó a trabajar en la creación de diversos dispositivos que aprovechaban el campo magnético rotativo. ¿Te gustaría conocer más detalles sorprendentes sobre la vida de Nikola Tesla? Quédate hasta el final del video y no te pierdas ningún dato fascinante sobre este genio adelantado a su tiempo. En junio de 1884, arribó a los Estados Unidos, a la urbe de Nueva York por primera vez, con escasamente más que una carta de recomendación de Charles Batchelor, un antiguo empleador, dirigida a Thomas Edison. Batchelor redactó: "Conozco a 2 hombres excepcionales, usted es uno de ellos, el otro es este joven". Edison decidió contratar a Nikola Tesla para trabajar en su Edison Machine Works. Inició su labor como un ingeniero eléctrico común, resolviendo ciertos problemas de la compañía. A lo largo del tiempo, surgieron discrepancias entre ellos que se intensificaron.
Estas discrepancias se reflejaron en la manera de plantear y percibir los resultados de su trabajo. Edison abogaba por la corriente continua, mientras que Tesla defendía la corriente alterna, la cual ha perdurado en nuestros hogares por más de 150 años. Esta disputa es conocida como la Guerra de las Corrientes. Tesla aseguraba que le ofrecieron $50,000 para rediseñar los motores y generadores ineficientes de Edison, mejorando tanto su servicio como su economía. En 1885, al preguntar por su remuneración, Edison respondió: Tesla, usted no comprende nuestro sentido del humor estadounidense, rompiendo así su promesa. Con un salario de solo $18 americanos a la semana, habría tenido que trabajar 53 años para juntar el dinero que le habían prometido. La oferta era igual al capital inicial de la empresa. Renunció a su trabajo de inmediato cuando se le negó un aumento de salario a $25 americanos semanales. Poco tiempo después, sin empleo, se vio obligado a excavar zanjas para la empresa de Edison durante un breve lapso, el cual aprovechó para dedicarse por completo a su sistema de corriente alterna polifásica. En el año 1886, Tesla estableció su propia empresa, la Tesla Electric Light and Manufacturing. Los primeros inversionistas no compartieron su visión para el desarrollo de un motor de corriente alterna y decidieron destituirlo de su cargo en la compañía. Entre 1886 y 1887 trabajó como obrero en Nueva York para mantenerse y reunir capital para su próximo proyecto. En 1887, creó un motor de inducción sin escobillas, alimentado con corriente alterna, que presentó en el Instituto Americano de Ingenieros Eléctricos. Galileo Ferraris había desarrollado el mismo diseño de forma independiente varios meses antes. Ese mismo año, Tesla desarrolló el principio de su bobina y comenzó a colaborar con George Westinghouse en los laboratorios de la Westinghouse Electric and Manufacturing Company en Pittsburgh. Westinghouse se interesó en sus ideas sobre sistemas polifásicos que permitirían la transmisión de corriente alterna a larga distancia. Los derechos de esa invención tan importante fueron adquiridos por el inventor estadounidense George Westinghouse, quien presentó el sistema por primera vez en la Exposición Universal de Chicago en 1893. 2 años después, los motores de corriente alterna de Tesla fueron instalados en el diseño de energía eléctrica de las cataratas del Niágara. En 1893, también diseñó un sistema de comunicación inalámbrica y erigió una antena de más de 30 metros de altura conocida como la Torre Wardenclyffe. Su objetivo era transmitir energía eléctrica sin necesidad de cables, utilizando el mismo principio de funcionamiento que la radio. Durante ese mismo año, antes del histórico vuelo de los hermanos Wright, Tesla llevó a cabo pruebas con un prototipo de avión de despegue vertical. Un año más tarde, al experimentar con tubos de descarga, descubrió la presencia de una radiación invisible, posteriormente conocida como rayos X, que dañaba una película fotográfica almacenada cerca. Continuó investigando en esta línea, pero desafortunadamente todo su trabajo se perdió en un incendio que ocurrió en su laboratorio en marzo de 1895. Este incendio no solo retrasó los proyectos en curso de Tesla, sino que también destruyó una colección de notas tempranas y material de investigación, modelos y piezas de demostración, incluidas muchas que habían sido exhibidas en la Exposición Colombina de 1893. En 1898, creó y patentó en la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos el primer control remoto eléctrico, dejando impresionado al público. Este invento sería el antecesor de los drones y de los controles remotos de televisión. Fue exhibido en diciembre de ese mismo año en una exposición de electricidad, donde controló un pequeño barco de forma inalámbrica. Tesla tuvo problemas con Marconi, quien se atribuye el invento de la radio, y recibió el premio Nobel en 1909 por este invento, aunque Tesla había patentado la idea en 1896. La Oficina de Patentes dio marcha atrás y otorgó a Marconi la patente del invento. Se habló mucho en la época, algunos atribuyeron a presiones económicas por parte de Marconi. En 1943 la Corte Suprema de Estados Unidos reconoció a Nikola Tesla como el inventor de la radio y le devolvió la patente. Nikola Tesla registró más de 700 inventos, entre ellos un submarino eléctrico en 1898 y una pequeña nave que podría recolectar energía emitida por la Torre de Wardenclyffe y almacenarla en sus baterías. Según algunos científicos serbios, el funcionamiento del Sojourner se basa en la patente del submarino eléctrico diseñado por Tesla.
El 7 de enero de 1943, Nikola Tesla falleció en soledad en una habitación de hotel en Nueva York, a los 86 años, debido a un infarto de miocardio. Más de 2.000 personas asistieron a su funeral en la Catedral de San Juan el Divino, donde lloraron la pérdida de un auténtico genio. Después de que Nikola Tesla fuera enterrado, el gobierno de Estados Unidos intervino su despacho y confiscó todos los documentos que contenían sus estudios e investigaciones. Sin embargo, algunos de estos documentos no pudieron ser comprendidos ni descifrados, ya que Tesla guardaba la mayoría de sus ideas en su mente. Años más tarde, la familia de Nikola Tesla logró recuperar parte del material incautado a través de la Embajada de Yugoslavia. Si te apasionan las historias de grandes inventores y sus increíbles contribuciones, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para más contenido. No te lo pierdas.